Cadena Internacional presenta. La motivación es encontrar un motivo. ¿Cuál es el motivo por el cual tú el día de hoy estás aquí con nosotros? Nada es casualidad. Soy Álvaro Patricio y te doy la más cordial de las bienvenidas a tu programa Motivación TV. Gracias por todos tus comentarios a través de las redes sociales. Gracias por estar cada semana con nosotros, pero sobre todo, gracias por tener esa convicción y esa decisión para mejorarte tú como persona, porque al final de cuentas eso también nos motiva a nosotros. Así es que gracias. Mira, el día de hoy vamos a tener un programa muy completo y muy especial. Vamos a tener a una gran invitada, colega, que nos viene a platicar sobre su libro Educar en Familia. Ella es Ivonne Vázquez Landero. Ivonne Vázquez Landero, quien va a estar aquí con nosotros platicándonos precisamente de su libro Educar en Familia, pero en unos momentos vamos a entrar con ella a ver exactamente de qué se trata y vas a ver cómo va a resultar muy interesante para ti. Vamos a iniciar con nuestra gustada sección de Metaforeando, la cual el día de hoy se llama El perdón es un regalo silencioso. En efecto, el perdón es un regalo silencioso. Y esta es una continuación de lo que vimos precisamente en el programa de la semana pasada, que tú recordarás que hablábamos que para construir ese perdón tenemos que empezar a construir un puente para unir esos dos puntos de vista que en un momento dado tuvieron una diferencia, pero que se trata de restablecer, empezando por nosotros mismos y restablecer en un momento dado, si es que tú así lo deseas, la relación con las otras personas. El perdón es un regalo silencioso. ¿Por qué es un regalo silencioso? Mira, esta metáfora me gustó mucho porque ¿qué pasa si equiparamos precisamente al perdón con un regalo que tú vas a otorgar, un regalo que tú vas a dar? ¿A quién? Sí, a ti en primera persona, pero también hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y somos seres que constantemente estamos en una interacción. Qué mejor que todas las interacciones que tengamos sean interacciones positivas y que nos lleven a crecer juntos, independientemente de que debemos de respetar las opiniones de las demás personas. Es un regalo el cual tú llegas y puedes dejar en el umbral de la casa, de la puerta de esa persona. Y que al final de cuentas, lo único que vas a demostrar al llegar y al dejar ese regalo en el umbral de la puerta de la otra persona es esa convicción que tú tienes y esa voluntad con el objetivo inclusive de decir, sí me equivoqué, sí yo tengo mi punto de vista, sí tal vez tú también te equivocaste y sí también tú tienes tu punto de vista y por lo tanto, ¿qué podemos hacer para reconciliar esta relación que tenemos? Y si al final de cuentas tú consideras, de acuerdo a tu libre albedrío, que no necesitas restablecer esa relación, muy bien, esa es una decisión que tú tomas, pero que al final de cuentas, como lo dijimos la semana pasada, el perdón tiene un efecto sanador, empezando por sanarnos a nosotros mismos. De acuerdo con el diccionario, ¿qué es un regalo? Un regalo es lo que se da a alguien sin esperar nada a cambio. Y se da como muestra de afecto, de agradecimiento o de sanación personal. ¿Y por qué digo de sanación personal? Y es el punto en el que vamos a entrar el día de hoy. Porque cuando tú estás pidiendo un perdón, cuando tú perdonas a la otra persona, o en el tercer umbral que vimos la semana pasada, cuando tú también te perdonas a ti misma o a ti mismo, pues simple y sencillamente es lo único que estás haciendo es ofreciéndote un regalo, ofreciéndole el regalo a la otra persona o aceptando el regalo que la otra persona te está otorgando. Por lo tanto, es lo que se da a alguien sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque lo estás dando
de corazón, lo estás dando por convicción, lo estás dando porque esa decisión que tú tienes para ser mejor persona, lo único que implica y a lo que te lleva es precisamente el tratar de tener todas tus relaciones lo mejor posible, empezando la relación contigo mismo. ¿Por qué de sanación personal? En primer lugar, porque nos sirve para lo que comúnmente llamamos romper el hielo. Sirve para descongelar esas opiniones, sirve para descongelar esos estados de ánimo y esas emociones en las que llegamos a caer cuando tenemos alguna diferencia con otra persona. También nos sirve para renunciar a la frialdad mutua y llévalo a un caso personal en donde cuando hay una diferencia de opinión, ¿qué es lo que haces tú con la otra persona? De inmediato hay una frialdad, de inmediato simple y sencillamente te cubres y dices que no pasa nada, te callas y prefieres no decir nada y que en un principio tal vez esté bien. Sin embargo, después, en el afán de perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a las otras personas o inclusive pedirles perdón, tenemos que romper esa parte y renunciar a esa frialdad que existe mutuamente. Y un tercer aspecto es de que sirve de descanso, el descanso que una persona se procura para sí misma y para sí mismo. Cuando tú estableces esta base del perdón, aunque sea silencioso, simple y sencillamente vas a traer paz interna para ti. Hay una frase que me gustó mucho y que tiene que ver con esto que estamos viendo el día de hoy en esta metáfora. El regalo no solo está en la caja, sino que está en las manos de quien lo entrega. Fíjate, no solo está en la caja, en su interior, está en las manos de quien lo entrega, pero también está en el alma de quien lo recibe. Porque al final de cuentas, el aspecto del perdón es mutuo, es mínimo entre dos personas. ¿Qué contiene un regalo silencioso del perdón? En primer lugar, amor, benevolencia, empatía, compasión, comprensión y todo lo que tú consideres, positivamente hablando, que debe de llevar ese regalo que tú estás otorgando. Recuperación de la confianza mutua. ¿Por qué? Porque cuando se establece este diálogo del perdón, se recupera esta confianza, si no en su totalidad, que sería lo mejor, sí en forma muy importante. ¿Para qué? Para volvernos a tener confianza entre nosotros dos. Por supuesto que es un abastecimiento positivo al otro, porque en el momento en que tú estás pidiendo perdón, estás perdonando y te estás perdonando a ti mismo, hay un abastecimiento de energía positiva hacia la otra persona, de intenciones positivas hacia la otra persona y a la relación que tenemos. Siempre cuando estamos en el perdón, pero cuando es un perdón de corazón, cuando es un perdón que sale del alma, en ese momento hay una intención y por lo tanto un abastecimiento positivo que tú le estás brindando y le estás enviando a la otra persona, inclusive aunque la otra persona ya no esté. Una de las preguntas que a mí me hacen frecuentemente en conferencias, en cursos, ¿y qué pasa si la otra persona ya no está? No hay ningún problema, de todas maneras tú recrea nuevamente la situación a donde se dio la diferencia, cambia el chip de cómo hubieras querido que fuera esa situación y al final de cuentas, reconociendo en ti y reconociendo en la otra persona un ser humano que nos podemos equivocar y constantemente nos estamos equivocando, ejercer esta parte del perdón con el objetivo de generar la mejor intención entre nosotros dos y por lo tanto la generación de una paz interna, una paz personal que llegamos a tener, porque aunque esa persona ya no esté, yo le estoy otorgando el perdón o le estoy pidiendo el perdón y estoy descargando esa parte, pero al mismo tiempo, como lo dijimos la semana pasada, independientemente de cuáles de los dos primeros umbrales veamos, pedir perdón o perdonar, el tercer umbral es importantísimo, en donde nos perdonemos por todo lo que dijimos o por todo lo que no dijimos, por todo lo que hicimos o por todo lo que no hicimos, como parte corresponsable dentro de esa diferencia de opinión que tuvimos. ¿Cuál es el objetivo de ese regalo silencioso que es el perdón? En primer lugar, reducir la cólera excesiva. Y a lo mejor me estoy yendo al extremo, pero cuando nos enojamos, ¿cuál es el límite entre el enojo, entre la ira, entre la cólera? Se trata de reducir ese enojo, esa ira, esa cólera que podemos llegar a tener y por lo tanto ahí se convierte
en una autosanación. En segundo lugar, ser un instrumento de bien mutuo. Un puente que estamos generando entre nosotros dos con el objetivo de estar bien tú y yo. Un lazo que nos une a nosotros dos y que ese lazo lo vamos acortando conforme nos vamos acercando mutuamente. Y que por lo tanto eso indica la voluntad, ya sea de una parte o de las dos partes, de generar bienestar entre ambos. Y por último y muy importante, administrar nuestro ego. ¿De casualidad te suena esa palabra? Administrar nuestro ego. Porque tenemos 3 tipos de ego. El ego herido, por lo que nos dijeron, por lo que sucedió. El ego inflado, en donde yo digo, no, yo tengo la razón. Y el ego autogestionado o autoadministrado. Ese ego en donde yo sé que sí tuve una parte de culpa, que tú también tuviste y fuiste corresponsable de esa parte, pero que por lo tanto cuando hay ese reconocimiento, yo le bajo, como comúnmente se dice, 2 rayitas, 3 rayitas, 5 rayitas, las que tú quieras, y en ese momento estoy autoadministrando mi ego y me estoy bajando simple y sencillamente para que tengamos un entendimiento entre nosotros dos, derivado precisamente de esa diferencia de opinión que tuvimos. Yo quiero cerrar esta metáfora con esta frase que también me lleva a reflexionar y que me hace realmente entrar en comunión con el aspecto del perdón. El regalo de la felicidad pertenece a quien lo desenvuelve y muestra la grandeza de quien lo envuelve. Es mutuo el trabajo del perdón. Por eso yo te digo que el perdón es un regalo silencioso. Al final de cuentas, si tú te empiezas a perdonar a ti misma o a ti mismo, lo demás, créemelo, que va a ser mucho más fácil de lo que tú estás pensando. Espero te haya gustado esta metáfora en el programa del día de hoy. Y bueno, pues vamos a pasar al tema principal de nuestro programa del día de hoy. Y yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada Ivonne Vázquez Landero, la maestra Ivonne Vázquez Landero, quien nos viene a platicar el día de hoy del libro que ella escribió, Educar en Familia, y que vas a ver, mira, a mí me llamó mucho la atención esta parte de educar en familia, porque tiene un concepto, desde mi punto de vista, mucho más integral, mucho más amplio de lo que hasta ahora hemos conocido. Ivonne, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida a Motivación TV. Muchísimas gracias y maravilloso lo que acabas de decir. Gracias. Y muy cierto, y tiene mucho que ver también con el libro. Porque Gracias. justamente a veces no nos damos esta oportunidad de perdonarnos, y esta parte por la cual hice el libro justamente es porque muchos papis, en base a todos los cambios que han habido sociales, ¿verdad?, cambiamos la vida. De repente antes las mamás nada más nos dedicábamos a estar en casa, nos dedicábamos a la familia, a los hijos, a educarlos, y pues ahora pues ya tenemos que andar trabajando, ¿verdad? Aparte que nos encanta trabajar y es maravilloso, pero el problema es que de repente el equilibrio lo perdemos, ¿no? Y para eso hice el libro, para recordar a los papás que el equilibrio es básico y tenemos muchísimos roles, ¿no? Parte de los roles que tenemos pues es como hijo, como padre, como amigo, como profesionista, pero hay un núcleo que es el que tú hablas justamente hoy, que el núcleo sería mi rol, que sería mi rol de yo, que es el que hoy hablaste, y te felicito porque realmente el perdonarnos nosotros es básico, porque eso te puede detener muchísimo. Así ¿no? es. Y el perdonarnos, no saber cómo ser padres, también se vale, ¿no? Porque, como yo les digo, nadie traía un manual abajo del brazo, ¿a poco no? Sí, pero yo creo que forma parte, y esta es una, pues yo no sé si llamarle justificación o comentario que normalmente hacemos los padres. Yo lo llegué a hacer también con mis hijas, en el sentido de que cada vez que había una equivocación, que luego son muy seguidas, por cierto, ya cuando nos damos cuenta, pues sí entra cierta culpa, pero para justificarnos, pues es que nadie me enseñó a ser padre, ¿no? Cuando al final de cuentas también tuvimos el ejemplo de nuestros padres, de la familia más cercana, pues que si nos hubiéramos fijado, porque hay que recordar que uno de los aprendizajes más fuertes que hay es por observación y por imitación también, ¿no? Entonces, pues viéndolos a ellos, fue nuestra mejor escuela, ¿no? Claro, sin embargo todo ha cambiado, ¿no? Realmente te fijas que antes tu mamá te veía y tú con los ojos. Con los ojos. Sí, claro. ¿no? O la chancla voladora que le digo, ¿no? Con eso hacíamos todo. Hoy no. Hoy los papás ven a los hijos con esa mirada que nos veían y
no les interesa, Sí. porque han perdido fuerza los padres ante los ojos de los hijos. Entonces, efectivamente, de repente queremos, de lo que aprendimos, lo queremos reproducir, pero ya no es válido. Ya los chicos están súper revolucionados, ya es otra generación. Antes también teníamos hermanos, no sé cuántos hermanos tú tenías, pero pues tenías que esperar, a veces la comida a las 3, 4 veces te tocaba a ti, a veces te tocaba la primera. Entonces tenías, y hace rato también hablabas de los valores, ¿no? Tenías que esperar tu turno, tenías que tener tolerancia con tus hermanos, y hoy todo eso ha cambiado, porque ya vienen las familias de 1 o 2 hijos máximo, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. todo esto ha revolucionado, y por eso es que los papás de repente dicen, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Pues es como cuando te dan un nuevo trabajo. Te dicen, pues vas a ser director de tal cosa. Ay, Dios santo, ¿no? Nunca lo he hecho, ¿qué tengo que hacer? Investigo, Claro. le pregunto a mi hermana, que ya tiene más experiencia con sus hijos, que fueron un poquito antes que yo, ¿qué puedo hacer? Pero sobre todo uno mismo asumir ese rol de investigador, ¿no? Por eso es que yo les hice el libro que se llama Educar en Familia, en donde realmente lo hice como un manual tal cual, ¿no? Yo soy terapeuta, entonces las consultas que doy al inicio son para encuadrar a los papás y ubicarlos en qué estilo de padres son y qué pueden hacer para mejorar su estilo, porque si soy un padre permisivo, ay sí, hijito, no te preocupes, haz lo que quieras, ¿qué va a pasar? Que van a tener una fabulosa relación, pero el niño no va a ser funcional a nivel social, y la idea de nosotros es que sea funcional socialmente, que estemos o no nosotros, nuestro hijo pueda funcionar en la escuela, con sus compañeros y demás, ¿no? Es como que nuestro objetivo sería darle las herramientas necesarias, estemos o no estemos. Y fíjate que es muy importante, y comentaba yo que se me hace un título muy, muy global, muy integral, porque normalmente separamos la parte de la educación y de la formación para efecto, y la dividimos para efecto de la escuela y además la casa, ¿no? Claro. Pero bueno, yo he tenido la oportunidad de participar en muchas escuelas también, y algo que, un comentario que ha sido muy común de muchos padres de familia es de que yo traigo a mis hijos a la escuela para que los eduquen. Exactamente. Y entonces como que descargan toda la responsabilidad en la escuela cuando pues no. O sea, aquí es educar en familia, y estamos hablando de la familia no solo como padres, sino en esta parte que tú dices también de cómo funcionamos mejor, ¿no? Claro, y es que la célula principal social son la familia, ¿no? Ya después cuando se insertan al área educativa, que ya sería el jardín de niños, primaria y todo eso, finalmente la escuela también te va a abonar su parte, ¿no? Claro. Pero no toda. Sí. Efectivamente, ya ves que yo también trabajo con escuelas y sufren de eso, y esa es una razón por la cual este libro lo estamos ya integrando como parte de del paquete escolar, haz de cuenta, ¿no? Este es el paquetón para los hijos y este es para ti. Esto es para ti. ¿Por qué? Porque los papás también tienen que incluirse dentro de la educación. Tenemos que rescatar esa parte de los padres para que ellos realmente sean los que asuman esa responsabilidad y la escuela se sume a esta parte. Una de las situaciones muy difíciles que se están enfrentando ahorita en las escuelas es que también las autoridades no les permiten hacer muchas cosas, ¿no? No les puedes regañar, no les puedes quitar el recreo, no les pueden entrar a la hora que quieran. Ayer fui a una escuela en Cuernavaca y un niño llegó como 45 minutos tarde. Pero el gobierno dice, no le puedes decir que no puede entrar a la escuela. ¿Y dónde entonces están los hábitos? ¿Dónde está el respeto, la responsabilidad a los otros, a la maestra incluso, ¿no? Entonces, tenemos que ajustarnos en un mismo barco. Yo doy una conferencia donde pongo un barco, pero con 2 timones, ¿no? Y un timón no puede ir hacia la derecha y el otro a la izquierda. Tienen que ir al mismo lugar, ¿no? Entonces, ambos lados, padres como escuelas, tienen que dirigirse a la misma situación. Pero por lo mismo, necesitamos que los padres se sumen, ¿no? Y que lo interioricen como que son ellos los responsables de esta educación. ¿Sí? Esa es la parte que trato de generar con este digamos, beneficio, porque yo lo hice como como eso que dice, no trae su, ¿cómo se me fue el nombre? Su instructivo abajo del brazo, pues tal cual así se los hice. Como ¿no? instructivo. Tal cual, vienen ejercicios, vienen muy poquita teoría, vienen ejercicios
finalmente soy psicóloga cognitivo-conductual y lo que hago es buscar que caiga el 20 a la persona, es decir, que tenga conciencia de lo que está haciendo mal para que se provoque el cambio, ¿no? Fíjate qué importante es herramientas como esta, que, bueno, pues a lo mejor sí lo decimos, lo pensamos y lo estamos experimentando, de que con todas las situaciones nuevas y sobre todo como nos menciona Ivonne, ahora con el chip que traen todos los niños y los jóvenes, todos los adolescentes, que es completamente diferente a la educación que recibimos nosotros, a la formación que recibimos nosotros, pero es un reto en donde nos tenemos que adaptar precisamente a estas nuevas condiciones. Entonces, qué importante que existan este tipo de herramientas, en especial este libro Educar en Familia, escrito por Ivonne Vázquez Landero. Este es de Editorial Trillas, y ella, con todo el expertise que tiene en este campo, yo te quiero comentar que, entre otras cosas, Ivonne es licenciada en Psicología Clínica y Educativa, maestra en Tecnologías de la Educación, fundadora del Centro Psicopedagógico Integral y además autora del libro Educar en Familia, además de muchas otras cosas. Todos sus datos de Ivonne están apareciendo en el cintillo de la pantalla, para que si tú quieres contactar con ella, ya sea para efecto de comprar el libro, ya sea para efecto de cualquier información, ya sea para efecto de terapia, de invitarla a algún evento de capacitación, curso, padres de familia, etcétera, lo que tú consideres importante, bueno, ahí están apareciendo sus datos de contacto para que tú puedas hacer contacto con ella. Y qué mejor que contar con un libro, y que además, mira, es un libro muy delgado y que, como nos dice Ivonne, trae poca teoría y más bien se enfoca en la parte práctica para que sepamos qué hacer con nuestros hijos, porque yo ya leía en lo que nos mandaste, Ivonne, esta parte en donde qué importante es la inclusión de los padres junto con la escuela, así como bien decías, pero además con los hijos, o sea, haciendo un equipo entre los tres para estar mejor, ¿no? Exactamente. Sí, fíjate que ahí, por ejemplo, las escuelas hacen mucha labor, porque sí hacen, por ejemplo, taller para padres, ¿no? Escuela para padres le llaman, que yo le cambiaría el nombre, no es escuela para padres, porque pues sí saben ser padres, pero necesitan capacitación, ¿no? Como todos, en todo lo que hacemos, necesitamos capacitarnos, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, la idea es eso, darles herramientas para que puedan enfrentar todos estos cambios que no son los mismos que ellos vivieron, ¿sí? Y que también estamos viviendo algo bien diferente, Álvaro. Te voy a comentar, te acordarás tú que antes nosotros jugábamos, ¿no? Jugábamos al avioncito, a footbase, fútbol, todo eso, en donde nosotros teníamos las reglas. Y si nosotros cometíamos un error, ¿qué pasaba? Pues nos echaban para atrás, o nosotros mismos asumíamos y nos íbamos para atrás, ¿no? Sí. Hoy en día, la vivencia de los valores tampoco se está dando tanto, ¿no? Y ahorita hablabas de valores súper importantes. Entonces, en el día a día tenemos que trabajar los valores, y los mismos papás son los que tienen que decir por lo menos 3 valores que van a ser en la familia. A lo mejor el respeto, la responsabilidad, no sé. Ellos, de acuerdo a su familia, tienen que elegir 3 valores para poderlo fundamentar, ¿no? Y conjuntamente trabajarlo con la escuela. Pero, por ejemplo, lo que te decía es que en las escuelas sí hacen un trabajo muy arduo para dar escuela para padres, y de repente yo voy, y de 500 niños que van en la escuela, llegan 20 papás, cuando mucho, ¿no? Y no van los papás de los niños que más lo necesitan. Y me refiero a los niños que más lo necesitan, aquellos niños que no se incluyen con sus compañeros, que no saben relacionarse con los demás porque están solitos, por ejemplo, en clase, ¿no? En el recreo y demás. Y esos niños son los que más necesitan. Y por alguna razón son así, porque tienen alguna carencia. Y esa carencia los papás no la conocen. Por eso es importante invitar a los papás a que así asistan a ese tipo de eventos, y por supuesto que lean. Hay mucha literatura que nos pueden ayudar, y entre más herramientas tengamos, tú sabes, vamos a dar mejores resultados para ellos. Claro, es muy cierto esto que mencionas, Ivonne. A mí me toca participar y colaborar mucho en un colegio. Y bueno, ahí se tiene que llegar al grado de que cada vez que hay una sesión de escuela para padres, la escuela regala un punto, y entonces tú como padre llegas, te anotas, pones el nombre de tu hijo, pones el qué grupo, etcétera, todo, ya con eso tienen derecho a un punto, y el niño o la niña decide en qué materia, o sea, hasta con eso, ¿no?
Aproximadamente en estas sesiones van unas 80, 100 personas, más o menos, pero estamos hablando de un universo de 3,000 niños en ese colegio, claro. ¿no? Entonces, bueno, aún así, bueno, forma parte en donde tenemos que estar convencidos realmente y por lo general estas sesiones de escuela para padres son en un horario muy cómodo para los padres. En esta escuela donde te digo es a las 7 de la noche, en donde, bueno, pues ya todos pueden acudir, ya van saliendo del trabajo, en fin, etcétera, es una vez cada mes, o sea, hay formas de poderlo hacer. Y esto que mencionas también es muy importante, cómo inclusive este manejo de valores en familia es tan importante, pero no nada más de expresarlos. Por ejemplo, decías el respeto como un valor familiar y que cada uno lo llevemos a cabo. Sí, pero hay que ver qué significa el respeto para cada uno de ellos. Claro. Tengo un amigo psicólogo también, Adolfo García, que en una ocasión dice, es que en una ocasión me llegaron a terapia una familia porque ya era muy disfuncional, tenían muchos problemas, etcétera, etcétera, y al final de cuentas se cayó en que lo que cada quien todos pedían respeto, pero lo que cada quien definía como respeto eran cosas totalmente diferentes, claro, ¿no? Entonces el problema no tanto era el respeto, sino el significado que cada quien le da. Exactamente. ¿No? Y fíjate que ese es uno de los conflictos mayores en la gente en general, ¿no? Si yo tengo uno de mis valores más potencializados, por ejemplo, el respeto, ¿sí? Y de repente soy docente y llego y tengo un grupo de secundaria, no, pues voy a sufrir mucho porque en secundaria no se da tanto el respeto, sí, ¿no? Porque lo que buscan ellos es romper barreras, ¿no? Romper es lo que ellos buscan. Entonces tú como docente, si no tienes tu inteligencia emocional, también te va a afectar. Claro. Una maestra de jardín de niños, pensemos de primero de jardín de niños, que su principal valor es el orden, va a también sufrir mucho con ellos. ¿Por qué? Porque todavía no tienen esa capacidad y justamente la van a empezar a conocer. Por eso es muy importante y por eso lo hago de esta forma el libro, porque es mucho primero, me conozco yo, los ejercicios son primero yo y después cómo lo puedo aterrizar con los demás. Porque si no sería como yo les digo cuando van a terapia, ¿no? Si voy a pintar de verde porque hay humedad, ¿no? Pues sí, pues la humedad va a volver a salir. Claro. Hay que conocer de fondo las cosas para poderlo trabajar. Y una parte importante para dar inicio, pues las herramientas que tenemos, ¿no? Fíjate qué mejor que a través de ejercicios que vienen en el libro, bueno, pues tú, como bien nos menciona Ivonne, tú te puedas dar cuenta de lo que tú tienes que trabajar primeramente, tú como mamá, como papá, inclusive me imagino que hasta en pareja, sí, en los casos, porque bueno, ahora también ya hay familias nada más con mamá o familias con papá, en donde a través de estos ejercicios, normalmente la gente llega preguntándote cómo, como si hubiera una receta, ¿no? ¿Cómo le hago? Aquí está, precisamente, y como nos dice Ivonne, ella lo hizo en forma de instructivo para que paso por paso lo vayas realizando, y de esta manera, fíjate, te voy a comentar algunos de los contenidos que tiene el libro, los roles que desempeño en la vida y el impacto que tiene en mi hijo. Fíjate, ¿cuál es el rol que tú estás desempeñando en tu vida y qué impacto tiene sobre tus hijos? ¿Qué es la conducta? Que esto es otro aspecto muy importante, hablando de los significados de cada palabra, ¿no? Exacto. Estilos de crianza, ¿cuál es tu tipo de crianza que tienes con tus hijos? Y vos nos decías hace un rato, a lo mejor soy muy permisivo, a lo mejor simple y sencillamente ni siquiera les hago caso, hay una indiferencia total, seguramente eso nos va a hablar ahorita Ivonne, rutinas y hábitos, cómo establecer límites, que eso es otra de las preguntas fundamentales, porque parece que no, como padres no sabemos establecer límites. Exacto. Y muy frecuentemente los que establecemos los rompemos, y los rompemos nosotros mismos. Sí, claro. Identifico mis emociones, centrarse en la conducta positiva, muy importante, manejo de las consecuencias también, y el semáforo amigo. De todo este contenido, Ivonne, en esta parte de los estilos de crianza, tú nos hablabas de la permisividad. ¿Cuáles otros hay? Uno de ellos es primero el autoritario, que es el que nos tocó a nosotros, ¿no? De que nada más los papás o los maestros porque también. En mi caso era la maestra era con la regla de fierro, ¿no? Y el borradorazo, pero pues no salimos malos, que es lo que les digo, ¿no? Salimos buenos. Y realmente lo que eran muy predecibles. O sea, ya sabían que si hablábamos y nos parábamos, iba a haber una consecuencia, ¿no? Lo malo de ese estilo de crianza era que no tenías una muy buena comunicación porque era más bien miedo, ¿no?
El otro permisivo es lo que hoy se está dando mucho porque, pues es que llega la mamá cansada, llega el papá cansado y dice, ay, bueno, sí, ahí están jugando, son las 11 de la noche, ay, déjalos, ya estoy cansado, ¿no? Entonces, hacemos que no vemos, pero en realidad sí sabemos que no deben hacerlo, ¿no? El otro, y es nuestra generación actual, es la sobreprotección. Hoy los chicos ya no saben correr, ya no saben hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque todos los papás lo hacen. Sí, lo hacen. En caso de mis hijos, yo jamás les llevé una cartulina, algo que olvidaran, ¿no? Y hoy es tan común en los colegios y todo está permitido, ¿no? Entonces llega la cartulina, llega el sándwich, llega todo. ¿Por qué? Porque pues es parte de lo que a mí se me olvidó. Y hoy los papás, ¿qué les dicen a las maestras, no? Ay, es que terminamos muy tarde de hacer la tarea. ¿Terminamos? Porque los que terminan haciéndolo son los padres. Son los papás, sí. Y los hijos lo saben. Y aparte hacen uso de esa herramienta, ¿no? Entonces, evidentemente están tomando ventajas, ¿no? Aquí la idea es que no seamos ninguno de esos estilos, sino que seamos el estilo equilibrado. Soy justo, ¿no? Soy permisivo, pero no tanto. O sea, no me voy a ninguno de los extremos. Ajá. Y algo muy importante es ser constante, lo que tú dijiste, los primeros que rompemos somos nosotros, ¿sí? Y de repente decimos, te voy a castigar algo que hizo muy malo mi hijo, hoy por ejemplo, llego y te voy a castigar 3 semanas de no usar el Xbox y no vas a ir con tu tío a Cuernavaca que quedamos y todo nuestro enojo sale ahí. Y la realidad es que al día siguiente él ya está jugando, se me olvida, ¿no? Entonces, ese tipo de educación no es la más adecuada para ellos, por supuesto, porque ellos mismos se burlan. Claro. Ellos saben que no es factible y que no va a pasar nada, ¿no? Y luego hasta te lo dicen, ¿no? Claro. Por eso es que el tema que tocaste hoy me gustó mucho, porque los papás nos debemos de perdonar. Nos debemos de perdonar de no saber todo, de equivocarnos, y se vale llegar con los hijos, ¿sabes qué? Me equivoqué. Lo que te dije de 3 semanas, eso no tuvo sentido, pero lo que sí tiene sentido es que durante 2 días no vas a ver el Xbox, ¿no? Se vale. Claro. Reestructurar. La idea es que poco a poco nosotros aprendamos, a mejorar nuestra inteligencia emocional y primero guardarnos, pensar lo que voy a decir y entonces ya decirlo en otro momento, ¿no? Porque también, como bien dijiste al inicio, la conducta, ellos la aprenden de mí. Entonces, si yo exploto, si yo digo las cosas sin pensar, ¿qué va a pasar con mi hijo? Va a ser lo mismo. Oye, Ivonne, y yo estoy consciente de que los límites, las reglas, las formas de funcionar de la familia, bueno, pues son en forma general, pero por ejemplo, si tenemos 2 hijos o 3 hijos, pues al final de cuentas cada uno de ellos es diferente. Bien diferente. Entonces sí podemos establecer ciertos lineamientos de carácter general para el buen funcionamiento de la familia. Pero al final de cuentas nosotros como padres nos tenemos que adaptar a la personalidad de cada uno de ellos. ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? Porque podemos tener a alguno de nuestros hijos que inclusive acepte la consecuencia de haber hecho algo incorrecto o algo que no está dentro del buen funcionamiento de la familia y que no tengamos que estar detrás de él para ver que se cumpla, simplemente lo hace, pero otro no. Entonces creo que sí, inclusive la conducta ya de los padres se debe de adaptar precisamente a esas personalidades de cada uno de ellos, ¿no? Claro, todos nosotros traemos ya un temperamento diferente, ¿sí? Y con algunos tendremos que jalar un poquito más y con otros ni siquiera jalar, solamente darle el cuadrito donde debe de manejarse, ¿sí? Y va a depender de cada uno, y ahí viene nuestra capacidad de adaptación, de conocerlo y sobre todo respetarlo también, porque pensemos que tengo un niño hiperactivo, ¿no? Un niño hiperactivo requiere ajustes necesarios, ¿sí? Si tengo un hombre y una mujer también, aunque queramos educarlos de la misma forma, los educas de una forma diferente, por todo lo que hay en la sociedad y demás. Entonces nosotros padres somos los que nos tenemos que acoplar a ellos, ¿sí? A sus situaciones específicas. Un niño con hiperactividad, más aparte con inatención, pues todavía, porque se va a distraer, ¿no? Con el vuelo de una mosca cuando la otra persona, el otro hermano, pues va a hacer todo bien en forma y en momento, ¿no? Mi otro hijo no. Entonces ahí yo tengo que tener esta parte que decía hace ratito de la inteligencia emocional, de entender qué me está detonando la conducta de mi hijo y yo entenderla, trabajarla y buscar una forma de relacionarme sanamente con este hijo.
en específico. Y que esto no se vaya a confundir con que hay el favoritismo hacia uno de ellos. Claro. Ya eso es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? Porque inclusive dentro de esta parte del favoritismo, pues luego ellos sí lo observan, ellos sí lo ven, ellos sí lo sienten, lo experimentan, claro. Y después vienen los reclamos, ¿no? Sí. No, es que fulana es tu favorito, ¿no? Exactamente. Fíjate que ahí yo luego muchas de las conferencias las empiezo con unas fotos en donde empieza y se encuentra una pareja, ¿no? Y esa mirada de enamoramiento. De repente ya se ve el anillo, ¿no? De repente se ve la boda y de repente se ve al papá y a la mamá así, porque ya nació el bebé, ¿no? ¿Y ahora qué tengo que hacer? El problema, Álvaro, es que no siempre es así. Si vemos estadísticas, o sea, ¿qué porcentaje de personas se casan y tienen a su hijo en ese orden? Muy baja, ¿no? Sí. La mayoría en secundaria, en preparatoria, se embarazan en donde no hay una relación de pareja o de repente ya la pareja llegó después de un año, ya que entendí, ¿no? Etcétera. Y entonces realmente la vida no es tan maravillosa como nos cuentan en los cuentos de hadas, ¿no? Uh-huh. De ahí la importancia, y también ahí toco el tema de la toma de decisiones. Una de las partes más importantes de la adolescencia no es la edad de la punzada que tanto hablan, sino la toma de decisiones. En la secundaria, en la prepa, es donde o te embarazas, o tomas, o fumas, o te drogas, o todo. Porque es donde tú decides un cambio en tu vida. Porque crees tener la libertad, bueno, sí tienes la libertad, pero finalmente trae una consecuencia si no tomas la decisión adecuada. Claro. Viene la toma de decisión de qué carrera elegir, etcétera. Y todo eso vienen involucrados los padres. Si tú les das la confianza, si tú le das ese camino donde tú puedes caminar solo, pero yo te guío nada más, entonces ellos van a tener esa fortaleza para tomar buenas decisiones. Claro. Pero si los sobreprotejo, cuando lleguen a tomar la decisión, ¿cuántos chicos conoces tú que estudiaron algo que no les gusta? A ti te encanta lo que haces, me queda claro. A mí también, pero elegimos bien. Si tú piensas, y si ustedes que están escuchando, piensan en cuántas personas conocen realmente plenas en lo que hacen, con las manos podemos contarlos, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que hay que ayudarle a los chicos. Ahora, este libro también ayuda mucho a esta parte del acoso escolar, fíjate, porque algo que es muy importante en una persona es la autoestima. Y la autoestima te la van dando tus padres, te van diciendo que quién eres, ¿no? Todas sus potencialidades y demás. Cuando una persona tiene una autoestima alta, tiene la forma, tiene la autoridad para decidir qué va a hacer, en el momento que lo va a hacer. ¿Voy a fumar? No quiero. ¿Por qué? Porque no quiero lastimar mi cuerpo, simple. Pero tengo esa autoridad conmigo mismo, porque tengo una autoestima sana. Cuando es una autoestima bajita, que sería insana, entonces cualquiera te puede manipular, porque ¿qué pasa? Vas a querer pertenecer, no importa a qué costo. Sí. Entonces, como todos están fumando, como todos están drogando, pues tengo que hacerlo para pertenecer, y ahí me puedo quedar, no lo sé, puede o no puede, pero por lo mientras ya estuve yo expuesto a este tipo de situaciones, ¿cierto? Sí. Y hablamos de todos los temas, ¿no? De abuso sexual, de abuso escolar, de todo tipo de abuso, mientras no tengamos una autoestima alta. De ahí la importancia de este libro, porque lo que yo busco con ello es ayudarle a los papis para que fomenten esa autoestima sana en los hijos y puedan tomar esas decisiones, cualquiera que sea. Y que si eligen tal carrera sea porque realmente se conoce, tiene las habilidades y sabe que lo va a poder lograr. Claro. ¿No? Claro. Esa es la idea de este libro, aunque está chiquito, tiene mucho potencial. Que es lo importante, porque en muchas ocasiones nos enfocamos mucho en la parte teórica. Y bueno, pues llega un momento en donde a lo mejor lo dejas y hay cosas más importantes, prioridades, etcétera. Pero el hecho de que sea como un manual, bueno, pues simple y sencillamente nos va a llevar paso a paso de cómo le tenemos que hacer en todos los aspectos. Yo, por ejemplo, aquí hojeando el libro encuentro algo que dijo, y es muy común actualmente, ¿no? Esta parte de los límites, en donde viene una ilustración en donde el papá le está estableciendo los límites al hijo, pero después el hijo también le establece los límites al padre. Te acorralan. ¿No? Te acorralan, ¿no? No sé si esto tenga que ver con lo que se conoce como el síndrome del emperador, ¿no?
en donde ahora los hijos determinan qué tienes que hacer, a qué horas lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y que hay muchos padres que lo aceptan también. Ya no nada más es dejar que ellos hagan lo que quieran, sino además me vas a venir tú a establecer límites, ¿no? Pero por lo mismo el tema que trataste de inicio, Sí, porque no exacto. se perdonan. Exacto. O sea, Sí. me siento tan mal que estoy trabajando y no te veo durante todo el día, que está bien, puedes hacer Sí. lo que tú decidas. Hay una culpa, ¿no? Hay mucha culpa. Hay una culpa. Hay de- mucha culpa. Sí. Y por eso es que yo les digo a los papás, no te sientas mal porque estás trabajando, pero no hay que perderse de esto. Hay una parte ahí que yo les voy contando de un inicio, donde va una señora caminando, una señora humilde, va caminando por el desierto con su bebé en brazos y de repente, así como la película de Alibaba, ¿no? Que se abre la montaña y de repente una voz sale de la montaña y dice, pasa mujer y llévate todo lo que te puedas llevar, ¿no? Pero no olvides de llevarte lo más importante. Y entonces entra sigilosa la señora y bueno, ve coronas, copas, collares, bueno, todo, muchísimo dinero, ¿no? Entonces se queda así impactada, se queda pensando, entonces agarra, deja a su bebé y empieza a ver, no lo cree, ¿no? Total que empieza a sacar todo y vueltas y saca y avienta y de repente se empieza a escuchar que ya se va cerrando la cueva. Y entonces desesperada de que dice, no, me tengo que llevar lo más que pueda, sigue, se pone cosas encima, ya que está a punto de cerrarse se avienta, ¿no? Se avienta y ¡ay! Ve todo lo que tiene y dice, no, es que voy a tener todas las generaciones de mi familia. Ya Lo tiene asegurado tiene todo su asegurado, porvenir. ¿no? Y de repente se da cuenta que olvidó lo más importante, que fue su Sí, hijo. tremendo. Y eso es lo que está pasando ahorita. Están en escuelas particulares los hijos, tienen ropa de marca, tienen muchas cosas de mucho El último dinero, celular. ajá, tienen viajes sin papás, porque sí están pero no están. Ujú. Entonces es justo este cuento lo que está pasando y por eso es con una de las cosas que empiezo. Sí. No hay que olvidarnos de lo más importante. Y lo más importante para los hijos es que los ames, que se sientan amados y los límites. Los límites para ellos, y en la adolescencia pareciera que no, pero ellos los piden. En sus gritos y en su forma de hacer, lo están pidiendo. Entonces, son dos cosas que no podemos dejar de hacer. Y una parte de verdad importante es eso, no olviden lo más importante, es amarlos. Pero de ahí viene inconscientemente esa parte de, llegó en el momento que quería, terminé mi escuela, no, porque llegó este bebé, ¿no? Ujú. Tengo que vivir con mi familia, ¿por qué? Pues porque me embaracé. Entonces todo ese sentimiento se me queda adentro y de una u otra forma, si no lo sano, va a estar aventándose. Y es negativo y el otro lo recibe. Sin decir, estoy diciendo. Sí, qué difícil porque realmente la época actual, como bien decías, Ivonne, es una época en la que han cambiado muchas cosas respecto a lo que aprendimos nosotros en nuestra época, por llamarlo de esa forma, nuestra época de niñez, de juventud. Hoy por hoy, inclusive dentro de estas escuelas, hay niños de kinder que los dejan en la escuela a las 8 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana, y van por ellos a las 7, 8 de la noche. Entonces prácticamente están ahí todo el día. ¿Por qué? Porque los papás proveedores y ahora los dos, entonces están trabajando, etcétera, etcétera. Y recordemos que todas esas heridas que se marcan como heridas del niño interior, pues se dan entre los 0,6 y 0,7 años, ¿no? Y son heridas que quedan muy, muy marcadas. Exacto. Y luego preguntamos por qué nuestros hijos son como son, entendiendo y comprendiendo la situación y la época en la que estamos viviendo. Ivonne, se nos acaba el tiempo. Claro que sí. Es muy poco el tiempo para Ajá. hablar realmente de esta gran herramienta. Yo te quiero felicitar porque realmente sí es una gran herramienta para todos los padres de familia, y que yo sé que tú que nos estás viendo lo pueden conseguir el libro en todos lados, todas las librerías. Sí, está en Gandhi, está en Sótano, obviamente en la editorial Trillas, y también para los maestros, porque los También, maestros sí. tienen tanta incidencia en la Importante. educación de sus hijos, Sí. que también están para ellos. Importantísimo. Ujú. Bueno, pues ahí está. Tú tienes la oportunidad de buscar este libro, Educar en Familia. Si quieres contactar a Ivonne Vázquez Landero, bueno, pues están apareciendo todos sus datos de contacto en la pantalla, para que cualquier duda, cualquier pregunta que tú tengas acerca del libro, inclusive que tú la quieras
contratar para llevarla a una escuela, para efectos de terapia, etcétera, todo lo que tenga que ver con esta parte psicológica y de la familia, bueno, pues ella ahí seguramente te va a contestar, estoy seguro de eso, y además te va a responder como sé que tú lo estás deseando. Ivonne, pues muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación al programa, y pues nos ponemos de acuerdo para una próxima emisión del programa con otro de tus temas. Recuerda, el libro es Educar en Familia, autora Ivonne Vázquez Landero, editorial Trillas, y lo puedes encontrar en todas las librerías, no hay pretexto. Gracias, Ivonne. Al contrario, muchas gracias. Hasta luego. Bien, pues como acabamos de ver, pues es un tema muy, muy importante que realmente nos mueve. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que queremos lo mejor para nuestros hijos, y se vale, que bueno, forma parte del ser padres y de ese deseo que tenemos por procrear, de ese deseo que tenemos por trascender a través de nuestros hijos, recordando que ellos, bueno, pues tienen su propia personalidad, y cómo le hacemos en un momento dado para adecuarnos a esa personalidad. En el libro Educar en Familia de Ivonne Vázquez Landero, ahí lo vas a encontrar. Bien, vamos a pasar a la siguiente y última sesión de nuestro programa el día de hoy. Se nos está yendo rapidísimo, y que, como tú sabes, es una taza de café, con esta sección en donde tenemos una entrevista con algún personaje de la historia universal, y que independientemente de todo lo conocido que sabemos de estos personajes, nos enfocamos en un aspecto personal que ellos hayan experimentado, que ellos hayan vivido, que ellos hayan resuelto dentro de su propia vida, y que esto nos ha dejado como legado, independientemente de todo lo demás que históricamente ya conocemos. Esta parte específica de su personalidad nos la ha dejado como legado, precisamente para que cada quien, de acuerdo a lo que deseemos en nosotros mismos, lo podamos aplicar en el presente. La taza de café del día de hoy que vamos a tomar va a ser con el señor Winston Churchill. Yo estoy seguro que tú has escuchado mucho de él, has visto películas, has visto documentales, un personaje de la historia universal, un personaje que tuvo un gran papel durante la Segunda Guerra Mundial y que es reconocido por esto. Pero independientemente de esta parte, yo quería platicar con él, y cuando lo contactamos hicimos la cita, y él nos pidió que la cita fuera en el Palacio de Blenheim, allá en Woodstock, en el condado de Oxfordshire, en Inglaterra. Y yo le preguntaba, y me preguntaba por qué ahí, investigando sobre él. Bueno, pues él fue de una familia aristócrata, él nació precisamente en este palacio, pero además era su lugar favorito al cual se retiraba para meditar, y se retiraba para meditar con el objetivo de que todas las decisiones que él tenía que tomar, no solo durante su etapa de primer ministro de la Gran Bretaña, y más en la época de la Segunda Guerra Mundial, sino inclusive se retiraba para meditar y saber cuáles eran las respuestas que él necesitaba saber para tomar todas las decisiones que él tomaba, inclusive a nivel personal, a nivel familiar. Y esta es una frase que a mí me llamó mucho la atención, y cuando yo me encontré con él, créeme lo que para mí fue impactante, porque al final de cuentas su figura, su sola figura, es una figura impactante, es una figura que emana mucha energía, es una figura que emana mucho poder, es una figura que emana mucha inclusive protección cuando tú lo estás viendo. Es una figura, sin lugar a dudas, que nada más con observarlo y sentir su cercanía, es una figura que realmente te hace entrar en un estado de querer saber y aprender todo lo que él, el señor Winston Churchill, supo e hizo en esta vida. Y una vez después de que saludamos y que no aceptó la taza de café, ¿por qué? Porque como tú bien sabes, ellos allá lo que toman primordialmente es el té. Entonces, por supuesto, él me dijo, yo voy a tomar té, ¿tú quieres café? No, por supuesto que yo también quiero té, al igual que usted. Y una vez que rompimos ese hielo, yo le decía, usted nos legó una frase que dice, los imperios del futuro serán los imperios de la mente. Y hoy por hoy, en esta época de la vida, nos estamos dando cuenta que precisamente estos imperios de la mente es lo que ha venido a redoblar todo lo que durante toda la existencia de esta vida nos cimentaron y nos educaron y nos formaron a lo largo de nuestra vida.
y que hoy por hoy sabemos que la mente tiene un papel primordial y preponderante, porque por un solo principio que todos conocemos: yo soy mi propia causa, y soy mi propia causa a través precisamente de todo lo que yo estoy generando en mi mente, pero tú también, todo eso que estás generando en tu mente es ese imperio que tú tienes. ¿Por qué? Porque es lo que nos domina el día de hoy. Antes no se sabía mucho del funcionamiento del cerebro, hoy ya se sabe, y por lo tanto sí lo podemos calificar en esta parte como un imperio de la mente. Y él me decía, la mente tendrá un espacio preponderante, y tú, como me lo estás diciendo hoy, ya lo tiene precisamente en este 2019. Los procesos mentales, hoy se sabe, son la causa absolutamente de todo. Inclusive yo le hacía referencia a este principio de que yo soy mi propia causa, y cuando yo acepto este principio, yo me doy cuenta de que todo lo que está sucediendo a mi alrededor, sí, mucho o gran parte es causado por mí precisamente, pero generalmente estamos en el mundo exterior y le echamos la culpa a todo el mundo exterior, cuando realmente mucho sale de mi interior. El precio de la grandeza es la responsabilidad personal. Esa es otra parte fundamental de la cual yo le aprendí al señor Winston Churchill, en esta parte de la responsabilidad personal. ¿Por qué? Porque realmente ahí es cuando demostramos nuestra grandeza como ser humano, y no porque seamos más que otros, no, al final de cuentas todos somos iguales, somos diferentes, pero somos iguales en esencia. Y por lo tanto, ¿cómo puedo demostrar yo mi grandeza? Simple y sencillamente poniendo en práctica mi responsabilidad personal. Y él me decía, no es tiempo para la comodidad y la facilidad, es tiempo para atreverse y no desistir. Fíjate cómo todos estos conceptos, hoy por hoy, en cualquier plática o curso a los que tú vayas de superación personal, desarrollo humano y todo, son los ejes rectores que se manejan. ¿Para qué? Para que seamos una mejor persona de lo que hoy somos. No es tiempo para la comodidad y facilidad. ¿Cuántos de nosotros estamos en nuestra zona de confort? Sí, esa zona de comodidad en la que caemos en alguno o en algunos de los roles de nuestra vida, y pues que simplemente estamos viendo que la vida pasa, y que después nos damos cuenta que pasó, y que dejamos de hacer muchas cosas. Sobre todo, como bien nos lo decía Ivonne Vázquez Landero hace un rato, en cuántas ocasiones estoy en un lugar en el que después de mucho tiempo me doy cuenta que no quería estar. Escojo una carrera que después de mucho tiempo sé que no era mi vocación. Estoy en un escenario en el cual no quería yo estar, pero que las circunstancias me obligaron a estar, pero yo no hice nada adicional por salir de ese escenario. Es precisamente lo que nos dice el señor Winston Churchill, de no estar en no es tiempo para estar en la comodidad y en la facilidad. Pero un aspecto que yo le quiero preguntar, y que le pregunté yo directamente a él, fue de que cuál fue su época de mayor preocupación durante la Segunda Guerra Mundial, y que, como yo te decía, pues él junto con otros líderes mundiales fueron quienes al final de cuentas, digamos que sentaron las bases para solucionar todo este conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo por eso le preguntaba, porque me imagino que fueron momentos de mucha tensión, de mucho estrés, de mucho nervio. Y fíjate, él me decía, cuando fui secretario del Interior en la Gran Bretaña, porque ahí me encontraba a punto en muchas ocasiones de perder los nervios. O sea, él cuando sus momentos de mayor preocupación no fueron los momentos de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que tuvo él junto con otros líderes que resolver, no, sino cuando estaba como secretario del Interior en la Gran Bretaña, era cuando él consideraba que estaba a punto de perder los nervios. ¿Y qué es lo que yo le preguntaba? ¿Qué es lo que a usted le preocupaba? Y él me decía, mira, para empezar quiero definirte que la ocupación es, la preocupación es una ocupación previa, es una ocupación anticipada, es decir, yo me estoy ocupando de mí mismo antes de, y si nos vamos a esta parte en donde él dice que los imperios del futuro van a ser los imperios de la mente, quiere decir que mi mente empieza a trabajar cuando yo estoy viendo que viene algo, y entonces ahí es cuando anticipo qué es lo que yo tengo que hacer para realizarlo. Cuando nosotros hacemos caso de todas las señales que están llegando a nuestra vida, créemelo que esta preocupación, pero no preocupación de preocuparte en el sentido estricto en el que la hemos tomado siempre, no, sino separándolo
ocuparte, es decir, ocuparte antes de ella y empezar a generar las acciones antes de que llegue ese evento que tú ves que va a venir. ¿En cuántas ocasiones estoy seguro que has dicho, yo sabía que esto iba a suceder? Ok, si ya lo sabías, ¿qué fue lo que hiciste? A esa preocupación es a la que se refería precisamente el señor Winston Churchill. ¿Y qué es esa anticipación?, le preguntaba yo, y él me decía, es para impedir un potencial daño a través de esas señales que nos están llegando. Es la detección precisamente de todas esas señales, y en donde tenemos que ser el principal observador de nosotros mismos y principal observador de todo nuestro entorno para ver qué es lo que se nos avecina, qué es lo que nos va a llegar. Y sabemos que de acuerdo a la conducta que yo tengo, yo sé cuál va a ser la consecuencia que voy a tener. Por lo tanto, esa consecuencia yo sé que es la señal que me está llegando, y por lo tanto puedo tomar las decisiones. Por las imágenes catastróficas que aparecen en nuestra mente. ¿En cuántas ocasiones aparecen en nuestra mente esas imágenes de lo que sabemos que nos va a suceder, y de todas maneras vamos y lo hacemos? Y ya que lo hacemos, decía, yo sabía que esto iba a suceder. Es como para prepararse para lo peor. ¿En cuántas ocasiones nos preparamos para lo peor y sin embargo seguimos haciendo las cosas? Es un estado de activación, él me decía, la anticipación es un estado de activación pasiva por el bloqueo en la conducta, es decir, tal y como tomamos la preocupación, nos activamos pero pasivamente, porque al final de cuentas estamos bloqueando nuestras acciones, estamos bloqueando nuestra conducta, nos quedamos parados ante una preocupación y no estamos accionando para realizar algo. Sin embargo, se presenta un estado de desasosiego, inquietud o temor por esa situación difícil. Cuando estamos en un efecto de esta parte de la preocupación, ¿en qué estado de incertidumbre entramos? Y tú lo has entrado, y yo lo he entrado también. Y él me decía, más del 38% de las personas se preocupan por lo menos una vez al día. Seguramente tú estás dentro de eso, yo normalmente lo estoy. Pero ¿qué pasa si cambiamos lo que es la preocupación tradicional que tenemos a la preocupación que cada uno de nosotros tememos? Y él me decía que el mejor remedio que él encontró fue escribir en un papel todos los asuntos que le preocuparan. Ese fue el mejor remedio. Y él anotaba en un papel todos los asuntos que le preocupaban, y de lo cual le daba como resultado que algunos aparecían, una vez que los había escrito, aparecían como triviales, otros como irremediables, o sea, van a llegar y no hay otra que hacer. Y al final solo uno o dos valían la pena de mi atención. Fíjate cómo todas estas preocupaciones que tenemos, si las disgregamos de esta manera y nos ponemos a escribirlas, nos vamos a dar cuenta que solamente uno o dos de esos asuntos valen la pena ponerle atención. Yo le agradecí y él se retiró dentro de este castillo en el que estábamos. Y créemelo, que el aprendizaje que tuve de él fue absoluto. ¿Por qué? Porque a partir de entonces yo empecé a escribir todas mis preocupaciones y me di cuenta que muchas realmente no lo eran. Y las que sí eran, era para en ese momento empezar a tomar una acción. Espero que este aprendizaje que hemos recibido a partir de hoy del señor Winston Churchill sea también para ti y lo puedas poner en práctica. Anota todas las preocupaciones y determina cuáles son realmente a las cuales les debes de poner atención. Hemos llegado al final de la emisión de este día de nuestro programa Motivación TV. Yo te quiero dar las gracias por haber estado nuevamente en esta semana con nosotros, y agradezco todos los comentarios que nos hagas a través de las redes sociales. Un agradecimiento a Cadena Internacional de Televisión, un agradecimiento a nuestro productor Jaime Herrera García, y en especial a ti por haber estado con nosotros, a nuestra invitada Ivonne Vázquez Landero, que seguramente me voy a poner de acuerdo con ella para que esté nuevamente aquí con nosotros. La motivación, recuerda que es tener motivos. ¿Cuál es tu motivo para vivir hoy? Soy Álvaro Patricio, nos vemos la próxima semana. Bye. Cadena Internacional presentó